Bienvenidos al episodio número 5 de esta serie de videos en la que estoy abarcando el cómo ustedes básicamente pueden tener una mejor lectura de la interpretación, o mejor dicho, de la narrativa del gráfico, ¿no? Y que eso les lleve a una mejor interpretación para que puedan tener o tomar mejores decisiones. En este video voy a hablar acerca de ejemplos en índices. Y ya saben que el índice que establecí para nuestra lectura en la lista de reproducción de ese cero fue el Dow Jones o el US Trend. No va a ser el único índice del que voy a hablar eh, a lo largo de los videos que vengan en el futuro. Voy a hablar de otro índice también, que va a ser el Nasdaq, que también lo opero. Pero no me quiero explayar ni extender tanto en esta descripción. Empecemos con los ejemplos de este video. Estamos en el índice Dow Jones, ¿de acuerdo? En temporalidad diaria. Voy a hablar acerca de ejemplos que vamos a encontrar en distintas temporalidades para que ustedes vean lo estúpidamente repetitivo que es esto. Sí, ustedes dirán, wow, pero el gráfico ya lo tienes hecho y ya puedes interpretarlo. Sí, pero hay una manera en cómo ustedes, en su backtesting y en su operativa, en tiempo real, pueden anticipar esto. Entonces no es que simplemente me siente yo a leer lo que pasó. No. Hablemos de los ejemplos. En temporalidad diaria, lo que nosotros en principio tenemos es la neutralización del máximo anterior aquí, buy side liquidity, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este máximo que se crea, que no es más alto que este máximo. Pero nuevamente desmiento lo que les había mencionado en el video anterior. Si estás acá por primera vez y no has visto el video anterior, te sugiero que vayas al video anterior, porque esa lectura, esta forma de interpretar la narrativa del gráfico la puedes aplicar a cualquier activo que estés operando. Es decir, yo no te voy a inclinar a cambiarte de activo. No sería lo correcto. Sino que puedes aplicarlo o trasladar esta forma de lectura y complementar tus análisis. Ahora, ¿qué desmiento? Bueno, el patrón chartista del que muchos se dieron cuenta en el video anterior o en el video en el que hablaba acerca de de los aspectos esenciales de la estructura, ¿no? Que este máximo no debe ser más alto y sí, aparentemente ya aquí el precio comienza a caer, pero no. Este máximo en ocasiones se puede romper. ¿Cuándo, Ángel, se van a romper esos máximos y cómo puedo saber si se va o no a romper? Bueno, sigue viendo esta lista de reproducción. En efecto, tenemos un área de buy side liquidity, ¿de acuerdo? Antes de que el precio genere un impulso, o un nuevo impulso bajista, deben tener eso en consideración a la hora de, digamos, interpretar su gráfico y sobre todo, una vez que hayan visto el patrón, sí, porque es eso, es un patrón, básicamente, que se forma a partir del comportamiento del precio. No solamente tienen que darse cuenta del patrón, sino fíjense en los cuerpos. Esto lo mencioné en la parte final del video anterior. Este movimiento o esta mecha solo genera daño para aquellos que están en venta alrededor de esta consolidación. Qué horrible escenario para operar. Sí. Los que están en venta colocan por lo general su stop loss encima de este máximo. Entonces lo que hace la mecha es únicamente tocar esos stop loss antes de generar el movimiento real. Para eso tú ya deberías tener un objetivo previamente trazado que podría ser este mínimo, sell side liquidity, o podría ser este otro mínimo como sell side liquidity. En temporalidad diaria tendrías que mapear tu setup. Ya sabes, puedes utilizar de momento, tenemos la herramienta del Market Shift o también podemos utilizar la herramienta del Fibonacci. ¿Ok? No estoy enfocándome en puntos de entrada, aunque en el video anterior sí he mencionado uno que otro punto de entrada, pero no me quiero enfocar en eso. Simplemente que se fijen en lo fácil que es interpretar los movimientos. Pasamos al ejemplo 2 y en efecto me encuentro en el mismo escenario, sin embargo quiero acercarme porque ya no estoy en temporalidad diaria, sino me encuentro en temporalidad de 4 horas. Ahora, si hacemos un acercamiento a esa área en específico, ¿de acuerdo? Vamos a darnos cuenta que acá tenemos un movimiento interesante. ¿En qué punto podríamos decir que se genera un market shift? Fíjense en este swing, ¿ok? Quiero que presten atención a este swing. Tenemos mínimo, máximo, que neutraliza un máximo anterior, porque este es un máximo que se forma a partir del cierre de la vela alcista con la vela bajista, la apertura, ¿sí? Cierre de vela alcista, apertura de vela bajista es un máximo, se rompe y luego inmediatamente el precio comienza a caer. Hay un market shift, ese es un movimiento importante. Y a su vez ese movimiento me genera un retroceso también con una vela alcista interesante. Este es un swing o un tipo de movimiento al que le tenemos que dar
cierta importancia, ¿de acuerdo? Vamos a acercarnos un poquito más a ese escenario, ¿de acuerdo? Por si es que no lo ven muy bien. Aquí nos podemos dar cuenta que este máximo que se forma a partir de esta contracción, porque podemos afirmar ahora que es una contracción, no rompe el máximo anterior. Aquí ya tenemos un dato, ¿verdad? Porque yo podría decir, tenemos máximo, máximo que neutraliza, y el siguiente máximo no es más alto que el anterior. Acá tengo un máximo de plazo intermedio. Vamos bien, vamos bien. Ahora, recuerden que nosotros tendríamos que permitirle al precio ese movimiento bajista después de que se genera el máximo de corto plazo que sucede al máximo de plazo intermedio. ¿Sí? Entonces permitimos que el precio expanda, que rompa este mínimo y tenemos una contracción en una vela alcista. Y luego de esa contracción, ahí es donde se nos estaría generando nuestra oportunidad de venta, cuando tenemos ese retroceso, porque ya sería un retroceso claramente, a favor de que se proyecte, o mejor dicho, se genere nuevos impulsos bajistas. Entonces podremos colocar una operacionalmente allí hasta la neutralización de este mínimo que vamos a marcar como Sold Side Liquidity. Entonces esto es repetitivo y es una manera de que ustedes puedan leer el gráfico muy sencilla. Es decir, siempre permítanle al precio generar ese impulso, ¿no? Que te confirma que en efecto se ha generado un máximo de corto plazo más bajo que el máximo de plazo intermedio. Tienen que esperar eso, no apresurarse. No solamente, digamos, tenemos esta data, sino para que lo tengan más claro, importante, dejen que se forme el mínimo, esperen la contracción, sí, esperen esta contracción de la que he hablado hace unos 30 segundos, y luego el movimiento bajista. Este mínimo probablemente sea más bajo que el mínimo anterior más cercano que tengan, en este caso lo es, o puede no serlo, pero en efecto, a partir de allí tenemos una contracción que me forma este máximo, no es más alto que el anterior y por lo tanto podemos visualizar la razón por la cual se genera un nuevo impulso bajista, ¿no? Entonces es fácil, más o menos para que ustedes lo entiendan de esta manera. Máximo de plazo intermedio una vez formado, el siguiente máximo sería un máximo de corto plazo que puede o no ser neutralizado. Acá estamos dándonos cuenta de que no se neutraliza. Ahora, sobre la base de esta temporalidad ya podrías ir descomponiendo la temporalidad en las otras dos temporalidades que vayas a utilizar. Es fácil. Pasemos a un siguiente ejemplo y si es que no quedó claro, descompongamos la temporalidad. Fíjense que empecé por el gráfico de temporalidad diaria, luego bajé a temporalidad de 4 horas, ahora estoy en temporalidad de 1 hora. ¿Por qué? Porque yo sé que hay quienes ya han definido su perfil de trader, episodio 2 de esta lista de reproducción, ¿sí? Entonces, basándome en esa definición que tú ya has realizado, estoy tomándome el tiempo de detallarte lo que sucede en cada una de las temporalidades para que esperes lo que tienes que esperar, que se te forme ese patrón de comportamiento, que te convenza de que sí, ya tienes que tomar tu operación. En temporalidad de 1 hora descomponemos las velas de 4 horas en 4, vaga la redundancia, y tenemos un detalle aquí. Tenemos este máximo que se neutraliza, ¿de acuerdo? Dentro de este mismo contexto. Disculpen si es que acá tengo esta pestaña, la imagen salió con ese detalle, pero no importa, enfoquémonos aquí. Neutralización de ese máximo, el impulso, el swing, el movimiento bajista, la expansión bajista, como quieran decirlo, que tenemos que esperar, que tenemos que permitir que el precio genere antes de la contracción, porque es en la contracción en donde estaría nuestra oportunidad, ¿sí? Entonces, una vez que se genera la contracción, este máximo no es más alto que el anterior, tienen que esperar que se genere este movimiento bajista que rompa con este mínimo, porque en efecto ahí hay un market shift, lo había mencionado en el gráfico de velas de 4 horas, ¿sí? Lo había mencionado, pero ahora creo que se ve un poco mejor. Tenemos máximo más alto que el anterior, mínimo más bajo que el anterior, y de hecho voy a detallar esto mejor en el próximo video. Esto sí lo voy a hacer en el próximo video, se los he prometido en el video anterior, así que lo voy a cumplir. Tenemos neutralización, en efecto este es potencialmente nuestro máximo de plazo intermedio siempre y cuando este máximo no sea más alto. Puede romperlo, sí, con una mecha, pero inmediatamente el precio tendría que volverse y generar cuerpos por debajo de ese máximo. No es el caso porque no se supera, ¿sí? Y lo que acabo de decir lo expliqué en el video anterior también. Entonces tenemos expansión bajista. Fíjense la rapidez. Esto es así, va a pasar, siempre va a suceder así. Cuando ya se ha generado un máximo de corto plazo que no rompe un máximo de plazo intermedio,
¿sí? La expansión posterior, que en este caso va a ser bajista, siempre va a ser muy rápida. Y en una hora, fíjense la calidad de vela que se genera. En efecto, tenemos velas posteriores que buscan porque siempre el objetivo de una expansión va a ser una neutralización. Entonces ahí está la neutralización de ese mínimo. Algo muy relativamente sencillo. Si trazamos ahora desde este máximo hasta este mínimo, que es básicamente el mínimo formado en la neutralización, tenemos un área en donde podemos discriminar entre el área de premium y descuento. Fíjense cómo una vez se generada la neutralización, el precio sube, premium, y allí se nos genera otra oportunidad de venta. Fíjense lo que pasa después, si avanzamos un poquito más, expansión bajista. Entonces, independientemente de dónde encuentres el precio, hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es que si la información no está todavía dada, esperas. Y la segunda es que si la información está dada, simplemente tienes que buscar el área de trabajo correcta para operar, para trabajar. Es sencillo. En este caso, nuestra área podría haber sido este máximo, o en todo caso, si le diste la oportunidad al precio de generar esta expansión bajista, entonces tu área de trabajo estaría delimitada por este rango, que es el más reciente, área premium, y las ventas se podrían haber preparado alrededor de esos niveles. Pasemos a un cuarto ejemplo, ¿de acuerdo? Esta vez sí, ya no los voy a aburrir con el mismo escenario. Espero que eso haya quedado bastante claro. Y nos vamos hacia temporalidad de, en este caso, 15 minutos en el Dow Jones. Bueno, sigo bajando de temporalidad porque me interesa tener variedad en el sentido de que les ayude a, digamos, tener una idea clara de qué hacer dependiendo de la temporalidad que esté estipulada en su perfil. ¿Ok? Punto. Ahora, en esa temporalidad lo que voy a hacer es dividir los días, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer dividiendo los días a partir de la medianoche, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer algo interesante. Empezando por el primer día en cuestión, empezando por este máximo, démonos cuenta cómo este máximo es más alto que el anterior y este máximo es más bajo que el anterior, pero se neutraliza. Nuevamente aquí rompemos ese mito, ¿no? Esa creencia de que esto es una figura chartista. No, no tiene nada que ver con eso. Bien, buy side liquidity, este sería nuestro máximo de plazo intermedio potencial. Hasta que vemos esta información, ya lo validamos como tal. Pero porque este es un máximo de corto plazo, porque es susceptible de romperse, de neutralizarse. Eso lo mencioné en el episodio 3 de esta lista de reproducción. Entonces tómenlo en cuenta. Luego de que tenemos eso, como mera observación, trazamos el máximo más alto, que es nuestro rango de referencia. Y ahora este máximo, que está interesante, vamos a ver, está encima de este máximo anterior. Y luego se genera otro máximo que nos supera. Esto lo voy a tomar como un máximo individual. No voy a hablar de que acá hay dos máximos. No, no, no. Es un máximo individual y punto. O sea, no se compliquen la vida. Ahora, la consigna es permitirle al precio que a partir de un máximo de precio intermedio rompa un mínimo, acá perfecto, ¿sí? Y luego el precio genere una contracción que me cree un máximo de corto plazo, que puede ser susceptible de rompimiento, sí, claro que sí, pero este máximo no, ¿qué cosa? No, no debería romperse, ¿ok? Genial. Ahora, una vez que tienen eso, vamos a marcar aquí una línea en este máximo de corto plazo que si se dan cuenta se neutraliza. ¿De acuerdo? Se neutraliza. Vamos a ver qué pasa después porque esto es bastante interesante, ¿sí? A cada rato lo vamos a tener, marcamos el mínimo más bajo. Y de este máximo a este mínimo vamos a trazar el 50%. Todavía no se fijen en esta neutralización. Quiero que quiero que se concentren en algo que se puede repetir en sus gráficos y esto va a depender muchísimo del activo que estén manejando. Ahora, lo he mencionado en alguno de los mensajes que dejé en Telegram, ¿sí? Y es que muchas veces nosotros queremos operar muchos activos, muchas operaciones en el día. Queremos hacer un montón de cosas y al final el 90% de esas cosas nos salen mal. Entonces, ¿qué recomendé? Y ahora lo hago en YouTube. Quiero que ustedes se enfoquen en un activo y que se enfoquen en una operación. Enfóquense en hacer una cosa, en enviar, destinar todas sus energías a conocer un activo, a tener una operación exitosa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si tú quieres operar 5 activos,
te vas a desgastar tratando de conocerlos a todos y tratando de aplicar lo que te enseñaron en alguna mentoría, que sí, esto lo puedes aplicar a lo que tú quieras, aplícalo a este activo y a este y a este y al A, B, C, D, F hasta el Z. Funciona en todo. Claro, te lo dicen personas que ya encontraron la manera de aplicarlo en 100 activos, pero tú estás empezando. Entonces yo prefiero serte más sincero en ese aspecto y decirte, no, no cometas ese error, vas a perder tiempo. Enfócate en conocer un activo al máximo, enfócate en aprender qué tipo de patrones forma constantemente, porque créeme que esto es repetitivo. Te voy a demostrar por qué es repetitivo y voy a cerrar este video con una moraleja, ¿ok? Fíjate, tenemos nuevamente neutralización del máximo de corto plazo, que es básicamente o prácticamente lo mismo que tenemos acá. Neutralización del máximo de corto plazo, expansión. Neutralización del máximo de corto plazo, expansión. Por lo tanto, este mínimo pasa a ser nuestro sell side liquidity, potencial objetivo en venta. Y fíjate cómo estos máximos que voy a establecer como un solo máximo, ¿de acuerdo? No superan el máximo anterior. Se repite la misma tontería, ¿sí? Lo mismo. Este máximo lo voy a marcar porque evidentemente es el más alto entre estos tres, así que simplemente este máximo no rompe el máximo anterior. Es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Máximo de plazo intermedio, máximo de corto plazo. El de corto plazo se rompe, inmediatamente se repite el patrón. Pum. Máximo de corto plazo. El máximo de corto plazo se rompe e inmediatamente se repite el patrón. Pum. Claro, lo estoy diciendo de esa manera para que sea sencillo para ustedes entenderme. Pero es algo que se va a repetir constantemente. Entonces, ¿por qué no dedicarle tiempo a conocer un activo para entender cómo se forman sus neutralizaciones? No te voy a decir cuándo, porque eso va a depender muchísimo del activo, muchísimo de los horarios que trabajes, que backtestes, ¿de acuerdo? Que es algo que tienes que anotar, ok, esta neutralización se generó a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿me explico? Y tienes que hacer una estadística sobre ello. Y en base a eso estableces tu plan. Pero esto no es difícil, esto es sencillo, sino que la gente lo complica. ¿Por qué? Porque hay tanto que aprender, hay tanto que conocer. Y claro, te meten la idea en la cabeza de que tienes que saber 100 cosas para volverte rentable en esto y no es así. Entonces enfócate, ¿y cuál es la moraleja? Enfócate en conocer un activo. En la vida, tienes que tener una esposa, una mujer, o un esposo, una familia, no 10 familias, ¿no? Al menos es así como pensamos aquí en Occidente. Entonces enfócate en un activo, conócelo. ¿Por qué? Porque vas a destinar tus energías en 2, 3, 4, 5 activos y al final no vas a llegar a nada. A una vez que conozcas tu activo, te enfocas en tener una operación exitosa. Solo necesitas eso y procura simplificar tu trading al máximo. Espero que esta lección haya sido útil y nos vemos en el siguiente episodio en donde te voy a explicar los detalles acerca del market shift.